Hola, qué bendición que puedas estar el día de hoy aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estés viendo este video. Vamos a continuar nuestra lectura. El día de hoy vamos a estar en 1 de Samuel capítulos 3, 4 y 5. Y también vamos a leer nuestro salmo, el Salmo 150. Así que acuérdate que el propósito de estos videos es de que agarres tu Biblia y podamos leerla juntos. Vamos a hacer una oración. Padre, te pedimos que nos hables por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy. 1 Samuel capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿por qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo Elí a Samuel: ve a acostarte, y si te llamare, dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí que yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía de escribir la visión a Elí. Llamándolo pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios, y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que hablo contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. 1 Samuel capítulo 4. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabajándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros,
pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 300,000 hombres de a pie, y el arca de Jehová fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. Y corrido de la batalla un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: Yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿Qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: No tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: Traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Digo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. 1 Samuel capítulo 5. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado a tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pasan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todos sus territorios. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: No quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿Qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: Pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: ¿Han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo? Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: Enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había
consternación de muerte en toda la ciudad. Y la mano de Dios se había grabado ahí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subió al cielo. Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle con son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe Aja. Aleluya. Y terminamos el día de hoy, hermanos, hermanas. Qué bendición es poder seguir leyendo la Escritura. Hoy pudimos ver estos grandes hechos que acontecieron a Israel, sobre todo porque estaban lejos del Señor y luego llevaron el arca de Dios a la batalla que estaban peleando contra los filisteos. Y para colmo llevaron a Ofni y Finés, estos hijos de Eli que eran impíos, eran pecadores. Y pues cómo iban a poder ser respaldados por el Señor, siendo que ellos mismos no conocían a Dios y siendo que todo el pueblo estaba desviado, estaba totalmente fuera de los caminos de Dios. Y entonces, pero vemos que los filisteos derrotan a los israelitas, llevan el arca y los filisteos son heridos por tumores, por grandes plagas que el Señor llevó a los filisteos, y sobre todo a su dios Dagón. Le cortó la cabeza, le cortó las manos y aparte lo inclinó delante del arca de Dios. Estaba la presencia de Dios en el arca. Podemos mirar también la muerte de Elí, una muerte muy triste. Un gran siervo de Dios, un hombre que ministraba en el templo, pero por no estorbar a sus hijos, vemos ahí que en la palabra dice que no estorbó a sus hijos para que no estuvieran en esos caminos desviados, sino que fue muy blando con ellos. Y sus hijos hicieron lo que bien les parecía. Entonces es muy importante, hermanos, que estorbemos a nuestros hijos, que les podamos decir lo que está bien, lo que está mal, que les podamos enseñar por medio de la palabra, y también que podamos poner reglas en la casa donde nosotros vivimos, que podamos reponerles reglas, que podamos ponerles límites para que ellos no hagan lo que bien les parezca, porque si nosotros les soltamos la rienda, ellos se van y ellos se pierden. Pero tenemos que estorbarles, hermanos, tenemos que clamar por nuestros hijos, no dejarlos que hagan lo que ellos quieren. Una de las reglas muy importantes que debes de tener en tu casa es de que si viven en tu casa y están dependiendo de ti, la obligación es de que vayan a la iglesia, de que escuchen la palabra de Dios. No importa que los lleves a fuerza, hermanos, no importa. En algún momento, alguna palabra, alguna alabanza, en algún momento Dios puede tocarlos y puede transformar sus vidas. No dejes de estorbar a tus hijos, no dejes de estorbar a tus hijas. Sigue hablándoles de la palabra, sigue orando por ellos, sigue poniendo reglas en tu casa para que ellos puedan rendir su vida y ellos no puedan estar tranquilos. Si ellos ven que están haciendo algo mal, ellos puedan recordar las palabras que tú les dijiste, recordar la palabra de Dios, y vas a ver que Dios va a hacer la obra poco a poco en sus vidas. No seamos de mano blanda, seamos, como dice ahí la palabra del Señor, estorbar a nuestros hijos para que ellos puedan venir a los pies del Señor y puedan sobre todo conocer al Señor. Así que adelante, hermanos. Yo sé que a lo mejor no es fácil, porque muchos de ellos andan en rebeldía, muchos de ellos andan pues en su onda, pero seamos hombres, sé una mujer de Dios y ponte en medio para que tu hijo no se pierda. Sé valiente, esfuérzate y vas a ver que el Señor te va a respaldar. Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana.